¿Cuál es tu experiencia más lamentable en la cama? ¿Qué pasó? Ella estaba casada y yo no lo sabía. Pasamos 3 noches intensas juntos y en la tercera noche, me pidió que le hiciera moretones en la piel. Así que, sin pensarlo mucho, le dejé varios en el pecho y uno, digamos, muy alto en su muslo interno. Después de eso, simplemente desapareció. Varios meses después, estaba en un bar y conocí a un tipo con quien empecé a platicar. Él me contó que recién había salido de una relación donde su esposa le fue infiel. Lo curioso fue que empezó a describirme, con todo lujo de detalles, los moretones que ella le mostró para hacerle sentir que era un inútil y que la estaba engañando. Sí, esos moretones eran los míos. Sentí una punzada en el pecho. Sin dudarlo, le expresé mi simpatía, le compré una cerveza y decidí mantener la boca cerrada. Me sentí horrible. Cuando tenía 20 años, viví una de esas noches que jamás se borrarán de mi memoria. Había salido con mi nueva novia y, tras compartir algunas copas, terminamos compartiendo un momento íntimo en el suelo de la sala de estar de un amigo. En ese entonces estaba entre mudanzas y residía temporalmente en su hogar, que compartía con su madre y su hermana. Eran aproximadamente las 2 de la mañana y habíamos transformado el sofá en un colchón improvisado al sacar todos los cojines. Estaba disfrutando del instante, cuando de pronto un dolor agudo apareció, como si algo no estuviese bien. Al retirarme, me encontré cubierto de un líquido rojo que me heló la sangre. Mi novia, en estado de shock, apresuradamente tomó una camiseta y la presionó contra mí. Tuve que vestirme rápidamente y ella subió a despertar a la madre de mi amigo, pidiéndole que me llevara al hospital. Después de una espera de alrededor de 1 hora, un médico joven me atendió y me informó que me había cortado de alguna manera. Me limpió la herida, aplicó un gel inusual para ayudar a la coagulación, me vendó y me permitió irme. La madre de mi amigo nos llevó de vuelta a su casa, donde me dejé caer en el sofá sin ni siquiera desvestirme. Horas más tarde me desperté y noté que mis jeans estaban empapados. Decidí subir a la planta de arriba. Y mientras caminaba, vi cómo el gel, ya teñido de rojo, comenzaba a gotear por mis piernas. Me dirigí al baño, me senté, y para mi horror parecía que estaba orinando sangre. Nuevamente, tuvimos que despertar a la madre de mi amigo y regresar al hospital. Como ya eran las 7 de la mañana, un médico experimentado me atendió esta vez. Limpió la herida nuevamente y me explicó que había desgarrado una parte delicada. Me llevaron a una sala, me recostaron y me aplicaron un anestésico local en esa zona, y luego comenzaron a suturar, con una mano aferrándome a la cama y la otra sostenida por mi novia. Observaba la operación con una mezcla de preocupación y fascinación. Aunque no sentía dolor, la sensación de que me estaban cosiendo era inconfundible. Finalmente, regresamos a la casa de mi amigo y tuve que llamar a mi jefe para explicarle por qué no podría ir a trabajar en unos días. Se desató en risas. Esto fue antes de que las redes sociales se popularizaran, así que creía que nadie fuera de esa casa se enteraría. Pero días después, conocí a la familia de mi novia por primera vez. Al entrar, pensé que no sabían nada, pero para mi sorpresa tenían la historia completa. Y lo mismo sucedía con todos mis amigos. Así que allí estaba, compartiendo la anécdota de una noche que jamás debí olvidar. Bueno, voy a compartir una historia que, la verdad, preferiría no haber vivido, pero aquí estoy, así que vamos con ello. Tenía 18 años. Regresé a casa muy, pero muy embriagado después de una noche de fiesta y me metí en la cama con mi entonces novia. Afortunadamente, ella se despertó y estaba en el ánimo de jugar un poco. Yo, en el estado en que estaba, no pensé en pedir lubricante ni en medir bien, así que, sin pensarlo, fui directo al grano. El primer y único empujón fue como si me hubieran desgarrado una parte de mí que creía intocable. De inmediato entré en pánico. Encendí la luz y le dije a mi ex que esperara un momento. Miré hacia abajo y me di cuenta de que había causado un daño considerable. Como si hubiera hecho una suerte de intervención desafortunada, había bastante líquido rojo. Intenté mantener la calma. Mi instinto fue correr al baño. Una vez ahí, envolví mi intimidad con papel higiénico como un antiguo faraón, vacié el soporte del cepillo de dientes, lo llené con agua tibia y traté de alivianar la presión. Para ese momento, ya había perdido bastante sangre y, siendo como soy hipocondríaco y mal con la sangre, traté de sentarme al borde de la bañera para no desplomarme. No funcionó. En fin, para no alargarlo más, desperté con el padre de mi exnovia mirándome. Estaba de pie sobre mí a las 7 de la mañana. Unas 3 horas después de seguir un rastro de sangre por el pasillo que lo llevó hasta donde solía tomar su ducha matutina. Ahí estaba yo, tirado en la bañera, desmayado, con el miembro envuelto en papel higiénico, metido dentro de su soporte de cepillo de dientes, desnudo como el día en que nací y cubierto de sangre.
Mi pareja se había vuelto a dormir después de que yo dejara el cuarto esa noche, dejando a su pobre padre para encontrarme, borracho perdido, en su bañera, después de intentar conquistar a su hija. Pensó que estaba muerto. Yo deseaba estarlo. Conocí a un hombre en Grindr, casado, pero eso resulta habitual en esa aplicación. Me invitó a su oficina un viernes por la tarde, un momento en el que probablemente no habría nadie. Era un segundo piso con ventanas ahumadas. Entramos y él cerró la puerta con llave tras de nosotros. Pasados unos 15 minutos, mientras compartíamos un momento íntimo, me colocó de cuatro y empezamos a explorar más profundamente nuestra conexión. De repente, oímos un intento de abrir la puerta. Después, llegaron golpes insistentes. Era su esposa y su hija adolescente, implorándole que abriera. La hija empezó a llorar, preguntando si él estaba traicionando a su madre. Desde las ventanas no podían vernos claramente, pero nuestras siluetas eran inconfundibles. Lo miré con la incertidumbre de ¿y ahora qué hago? Y él se mostró como un ciervo atrapado en los faros de un coche. Sin pensarlo, me deslicé bajo el escritorio. No había otra salida. Ellas seguían gritando, afirmando que podían verlo y preguntando por qué no abría la puerta. La hija, angustiada, le preguntaba a su madre si estaba bien. Su teléfono no dejaba de vibrar, pero él lo apagó al instante, como buscando evitar más complicaciones. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente se marcharon. Me vestí lo más rápido que pude. Él estaba perdido en sus pensamientos, convencido de que aún las esperaba en la planta baja. Así que tomé la decisión de ir a la icono principal de la oficina, donde se encontraba una ventana con una escalera. Eran unos 2,5 metros de caída al suelo. Me armé de valor para salir, y antes de irme, él me entregó su tarjeta de presentación, sugiriéndome que lo contactara algún día para repetir la experiencia. Salí, me dejé caer y justo enfrente del edificio, vi que su esposa e hija seguían intentando llamarlo. Escuchar el pánico en la voz de la niña me atormentó durante meses. Nunca lo contacté, pero un día, él envió un mensaje a través de la aplicación. Aún está casado y su esposa no tiene idea. ¿Alguna vez has abordado un avión y te ha invadido un mareo? Permíteme relatarte lo que me ocurrió un día. Un chico me invitó a dar un paseo en su avión. Al principio, la idea me emocionaba, pero en cuanto despegamos, le confesé que me sentía un tanto aturdida. ¿Y qué decidió hacer? Pensó que sería brillante realizar un looping y un par de maniobras espectaculares. Nunca supe qué lo llevó a pensar así. Ahí estaba yo, esforzándome por mantener la compostura mientras él disfrutaba de su vuelo acrobático. Al final, me vi en la necesidad de abrir la ventana de 2 asientos, intentando liberar el malestar que me invadía por no tener bolsas a la mano. Y vaya que fue caótico, todo se desató en el aire. Cuando finalmente aterrizamos, me llevó a casa y a pesar de todo, se atrevió a intentar un gesto romántico. No sabía cómo reaccionar. En un arranque de sinceridad, soltó, no creo en el sexo, así, tal cual. Una vez pronunciadas esas palabras, no había marcha atrás. Resulta que terminé convenciendo a aquel chico de que formaba parte de una secta religiosa antisexo. Solo para poder salir de esa peculiar situación, fue completamente absurdo. Nunca imaginé que me encontraría en un enredo así. Cuando estaba en la universidad, conocí a un chavo de mi edad en Tinder. Salimos un par de veces antes de decidir dar un paso más. Él aún vivía con sus papás, y una de las decisiones más cuestionables fue dejarme convencer para tener un encuentro en su casa. En medio de la intimidad, de repente se subió encima de mí y me tomó con fuerza, comenzando a ser un tanto brusco. Quedé tan atónita que no pude evitar reírme porque, en serio, ¿qué estaba haciendo? Luego, me dio la vuelta y repitió la misma actitud con mis caderas, pero eso no fue todo. Después, sacó un preservativo que era completamente desmesurado para su anatomía, tanto que parecía un envoltorio de plástico. Empezamos a intentar tener relaciones y digo intentar porque aquel protección no cooperaba en absoluto y él se lanzó con un poco de charla provocativa, pero era realmente torpe. Frases como, ¿quién es tu papi? ¿De quién es esta parte de abajo? Pasaron por mis pensamientos. Amigo, te conozco desde hace una semana. Eventualmente se le fue el ímpetu y yo le ofrecí hacerle un acto de placer, pero su complexión resultaba poco atractiva. Probablemente debido a la extraña protección, y al final ninguno de los dos llegó a cumplir su deseo. Mientras nos vestíamos con cierta desilusión, se volvió hacia mí y me preguntó, ¿entonces ya soy tu novio? Y yo sin pensarlo le respondí, no, definitivamente no, tan rápido, pobre chavo. Al día siguiente, me envía un mensaje preguntando qué tan grande era su nepe comparado con otros hombres con los que había estado. Mis amigos lo conocen cariñosamente como el sacudidor de senos.
Una vez viví una de esas noches locas con amigos en el bosque. Las cosas se tornaron intensas porque estaba allí con una chica que me gustaba. Entre trago y trago, acabamos cruzando una línea inesperada. Una conexión apasionada en una tienda de campaña. Cuando desperté al día siguiente, lo primero que noté fue que ella ya se había ido. Mis amigos llegaron con su camioneta para llevarme a casa. Pero no paraban de reírse tras cada cosa que decía. Comencé a preocuparme, imaginando que había hecho algo que no recordaba debido a la embriaguez. Al llegar a casa, fui directo al baño para darme una buena ducha. Cuando me miré al espejo, la realidad me golpeó. Recordé algo que había ocurrido la noche anterior. Resulta que había tenido un encuentro íntimo con ella, y, por lo que después pude discernir, ella estaba en su periodo. Vaya sorpresa. Esa fue una de esas noches que jamás voy a olvidar. Conocí a alguien en una aplicación de citas y decidimos tomar un café. Todo iba muy bien, así que al poco tiempo fuimos a su casa. Era temprano por la tarde y estábamos sumidos en una conexión intensa, con las ventanas del dormitorio abiertas. De repente, su gato se lanza por la ventana, ve a mi cita en una situación vulnerable y se dirige directo a, bueno, ya saben a dónde. Él, con toda la determinación del mundo, quiso continuar como si nada, pero seamos honestos, mantener la atracción se vuelve complicado después de haber presenciado algo así. ¿Quién puede tomar en serio a alguien después de un encuentro tan extraño entre su intimidad y un felino? Tuve un encuentro en una fiesta en un garage. Era uno de esos espacios desordenados, repletos de objetos olvidados como un cúmulo de cosas que preferirías no revisar. La verdad, el momento íntimo no tuvo la chispa esperada, pero estuvo bien, simplemente estábamos buscando una conexión fugaz y todo fluyó. Sin embargo, lo que realmente lamento es lo que ocurrió después. En el garaje había varias bicicletas que usamos como apoyo. Cuando terminé y ella comenzó a separarse de mí, las bicicletas se tambalearon. Ella cayó hacia atrás y en un descuido, no soltó nada. Así que yo me vi arrastrado hacia adelante. Sin entrar en detalles, puedes imaginarlo. Mi intimidad contra los radios de una bicicleta en movimiento. Una experiencia que parecía salida de una película de Destino Final, tomó una semana para recuperarme adecuadamente. Tenía 19 años y estaba saliendo con una chica que conocí en una aplicación de citas. Como no tenía coche, ella vino a recogerme. Vivía en el pueblo de al lado, pero esa noche estaba nevando. Cuando la vi, me llevé una gran decepción. No se parecía en nada a las fotos. Tenía unos kilos de más, muchos dientes desalineados y un fuerte olor a cigarrillo. Mientras manejábamos hacia su casa, me comenzó a hablar sobre lo mucho que apreciaba que yo estuviera ahí, porque no recibía mucha atención. La verdad, me sentí mal por ser tan crítico. Al llegar a su habitación, la situación no mejoró. No había sábanas en la cama, un cenicero en el suelo y cajas de cigarrillos arrugadas por todas partes, pero eso sí, tenía preservativos. En ese momento pensé, cierto, cerraré los ojos, haré lo que tenga que hacer y me iré a casa, pero no pude hacerlo. Ella se subió encima de mí y, aunque tenía los ojos cerrados, simplemente no pude, me quedé desanimado. Entonces me preguntó por qué no estaba en acción, y en ese instante mi corazón se hundió. Le dije que estaba nervioso, intentando suavizar la situación. Pero entonces se bajó y trató de acercarse a mí de una manera más íntima. Me sentí tan mal por no disfrutarlo que empecé a llorar. Me preguntó, medio enojada, por qué estaba llorando como un niño. Le confesé que no quería estar allí. Ella se detuvo y, con bastante desdén, me dijo, entonces ve a casa, niño llorón. Y añadió que había sido un error y que ya no iba a dejarme quedarme toda la noche. Rápidamente me subí los pantalones, me disculpé y salí, pero la historia no terminó ahí. Al salir, un policía me detuvo preguntando qué hacía tan tarde en la nieve. Le conté que había tenido una mala noche con una mujer y se rió, ofreciéndose a llevarme a casa. Acepté, subí al coche y me llevó a casa. Y, desde entonces nunca volví a usar una aplicación de citas. Una noche, me dejé llevar y terminé en la cama con una chica hermosa. Al principio, pensé que ambos nos estábamos divirtiendo. Ella parecía tan inmersa en el momento, incluso emitía algunos sonidos divertidos, pero de repente, se volvió rígida. En ese instante, realmente creí que estábamos en sintonía, hasta que me di cuenta de que estaba sufriendo una convulsión. Puedes imaginar mi sorpresa. Y en medio de todo esto, me propinó un buen cabezazo. Fue un accidente, por supuesto, pero no ayudó en nada a la situación. La realidad me asaltó y la embriaguez se desvaneció casi al instante. Primero me aseguré de que estaba bien, y después, sin pensarlo demasiado, decidí que lo mejor era salir corriendo. Menuda historia.
Hace un tiempo, chateé con un chico en línea y, tras un rato de conversaciones, decidimos encontrarnos para una noche de intimidad. La experiencia fue intensa, sin embargo, debo admitir que no me cautivó del todo. Pasaron unos meses y, de manera inesperada, me encontré en la zona donde él tenía su pequeño negocio. Así que opté por llamarlo y, para mi sorpresa, me invitó a pasar por su lugar para una segunda ocasión. Pero esta vez, la experiencia fue decepcionante. No sé qué le sucedió, pero parecía estar alternando entre seducirme con caricias y mantener relaciones con una energía desmedida. Era como si estuviera contando 4 segundos de caricias, 3 embestidas y de vuelta a las caricias. No había nada placentero en esa dinámica. Después de un rato, me propuso probar una nueva posición. En nuestra primera vez, esa modalidad había sido maravillosa, así que me coloqué en la posición adecuada, giré, y dolor, ¿acaso intentaba ser brusco? ¿Qué estaba sucediendo? Le hice saber que no, que debía utilizar solo su, ya saben, y él insistió en que eso era lo que estaba haciendo, pero el dolor persistió. Fue en ese momento cuando lo noté. Rápidamente escondió un objeto sorprendentemente grande detrás de su pierna, tratando de hacerme creer que era él. En ese instante, comprendí que, en nuestra primera vez, él había tomado una pastilla para la disfunción eréctil, pero en este encuentro improvisado no contaba con ella. Y ahora me queda una gran incógnita. ¿De quién era el objeto que acababa de usar en mí? ¿Era el suyo, que utilizaba para sí mismo, o pertenecía a alguien más? Sea como sea, intentó ocultar que me había hecho participar en algo que no esperaba en absoluto. Un mes después de la muerte de mi mejor amigo, una compañera de trabajo del campamento de verano donde laborábamos me reveló que otra consejera sentía una atracción hacia mí. En medio de mi pena, aproveché esa situación y acabé involucrándome con ella, a pesar de que no había ningún interés real de mi parte. Simplemente quería escapar de mis emociones. No pude llegar al final de aquel encuentro. Así que las lágrimas comenzaron a brotar mientras me apresuraba a vestirme. Le ofrecí disculpas y me subí a mi auto, manejando 3 horas de regreso a casa. Más tarde supe que no solo fui la segunda persona con la que se relacionó, sino que era su primera vez. Esa experiencia me llenó de vergüenza y decidí quedarme voluntariamente célibe durante 10 años. Años después, escuché que esta compañera había llegado a la conclusión de que era lesbiana. No sé si lo ocurrido tuvo alguna influencia en ese descubrimiento. Aún reflexiono sobre esa situación, y se ha convertido en uno de mis mayores arrepentimientos, uno de los 3 errores más graves que he cometido en mi vida. Estaba saliendo de manera informal con un chico que, la verdad, era un poco inexperto. Pero, debo decir, tenía una habilidad sorprendente para besar, tanto en sus labios como en otros lugares. Una noche, estábamos disfrutando de un momento íntimo en mi auto y, de repente, me jala para que me siente en su regazo. La intensidad de la situación crece, y él me lanza una pregunta. ¿Sientes eso? Yo, confundida, le respondo. ¿Qué cosa? En ese instante, él se baja los pantalones y, cuando te digo que lo que vi era del tamaño de mi pulgar, del ancho de mi pulgar, y más pequeño que el arbusto que lo cubría, no estoy exagerando. No me malinterpretes, era un buen chico. Tenía una lengua que era más del doble de larga que su, ya sabes, y sabía utilizarla bastante bien. Pero esa noche decidí que mejor lo dejábamos ahí. Un par de semanas después, me pidió que le ayudara a dar un paso importante en su vida. Dijo que confiaba en mí y que quería que significara algo especial con alguien que realmente le gustara, así que decidí ayudarlo. Los peores 3 movimientos de mi vida, pero yo quería que fuera especial para él, me agradeció. Y así, nos quedamos como buenos amigos durante muchos años. La cosa rara es que nunca hablamos sobre lo que pasó esa noche ni de lo que él consideraba un tema delicado, era un asunto tabú totalmente. Definitivamente, no lo lamentaría, pero sí fue inolvidable. Recuerdo que estaba en la secundaria, y estaba teniendo un momento íntimo con una chica. De repente, mientras la acariciaba y la estimulaba, noté que le había hecho un pequeño rasguño accidentalmente con una uña. Lo curioso es que siempre cuido mis uñas y las llevo bien recortadas. Estábamos en la oscuridad y ella no dijo nada sobre que le doliera, ni me pidió que parara, nada. Después, cuando fuimos al baño a limpiarnos, la escena parecía sacada de una película de terror. La verdad, era como si un vampiro hubiera querido llevarse un poco de su esencia, pero en el intento dejó un rastro notable. La cantidad era sorprendente. A pesar de todo, ella se lo tomó con buena onda, se rió de la situación, y para ser sinceros, seguimos saliendo durante más de un año después de eso. Sin duda, un momento que jamás olvidaré. Estaba en la universidad, y una noche regresé a mi dormitorio acompañada de una amiga y 2 chicos que habíamos conocido. Ella se quedó con uno y yo con el otro.
No pasamos a la intimidad, pero sí compartimos un momento íntimo. La verdad es que había bebido un poco más de lo habitual. Al día siguiente, cuando desperté, él estaba dormido en el suelo. En ese instante pensé, wow, cometí un error, así que decidí salir rápidamente. Más tarde, mi amiga y el chico con el que estaba ella comenzaron a reírse. Me contaron que mi chico había ido al baño y se encontró con un chicle pegado en su intimidad. La risa fue contagiosa, aunque yo me sentí un poco avergonzada. Pero bueno, él era un malnacido, así que no me siento tan mal, jaja. No me siento del todo cómodo compartiendo esta historia, pero aquí va. Tuve una relación increíble con una chica. Salimos en 5 o 6 citas y terminamos en su casa. Tomando vino, celebrando el año nuevo y compartiendo la cama. Ella fue quien dio el primer paso. Yo entendí la señal y me lancé, pero luego se mostró insegura y expresó que no estaba lista. Inmediatamente paré. Ella se disculpó, pero unos 20 minutos después volvió a iniciar la situación. Hizo esto 2 veces más y ya no me sentía cómodo. Quería irme, pero me dijo que solo quería dormir esa noche, que no era su intención hacerme sentir mal. No sabía qué pensar, no hablaba de lo que le preocupaba. Solo mencionaba que era demasiado pronto en la relación. Finalmente, en medio de la noche, me despertó con el deseo de tener un encuentro íntimo. Lo hicimos, y luego ella salió corriendo al baño, sollozando. Intenté consolarla, pero me lanzó algo como, ¿estás feliz? Seguro que te lo estás pasando genial, imbécil. Claramente no se refería a mí, así que pensé, esto no tiene sentido y decidí irme. Esas primeras 2 noches sin contacto fueron difíciles. Me sentía horrible, como si hubiera hecho algo realmente malo. Una semana después, ella finalmente fue honesta y supe que tenía que terminar la relación. Resumiendo, ella tenía un compañero en casa y me estaba engañando. Es difícil elegir un momento para compartir, pero creo que hay 2 que se destacan. Uno fue en el bosque, cuando terminé cubierta de hiedra venenosa desde la caja torácica hacia abajo. El otro fue en la playa, donde me picaron los mosquitos por todas partes y, además, terminé con un montón de arena metida en lugares incómodos. La verdad, las experiencias al aire libre suelen estar sobrevaloradas, así como las de la piscina, el jacuzzi o incluso la ducha. Sin embargo, el momento más lamentable comenzó de la forma más común. Estábamos en nuestra cama, a salvo en casa, disfrutando de un momento de cercanía. De repente, en un movimiento descuidado, mi esposo falló un empuje y, desafortunadamente, me lastimó en un lugar muy sensible. No puedo ni describir el torrente de incomodidad y el intenso malestar que experimenté. La preocupación me invadió tanto que llamé a mi mamá para pedirle consejo. Fue una situación realmente dramática, y no puedo recomendarla en absoluto. Mi vecina mantenía una relación muy complicada con su ahora expareja. Y solía venir a mí a desahogarse, buscando consuelo en mis palabras. Ahí fue donde cometí mi primer error. Un día, tras su ruptura definitiva, me llamó para contarme lo que había sucedido y me pidió que la recibiera en casa. Cuando llegó, pensé que solo quería hablar, pero me sorprendió cuando, de repente, comenzó a buscar un acercamiento físico conmigo. No lo esperaba, pero permití que sucediera. Al fin y al cabo, ella no era nada desagradable, y, bueno, sería solo un momento de desenfreno, ¿verdad? Las cosas se calmaron y, en poco tiempo, ya compartíamos esos encuentros casi todos los días. Sin embargo, un día, mientras estaba en su baño, vi una prueba de embarazo que me dejó atónito. Siempre había practicado el sexo protegido con ella, así que me tomó por sorpresa. Fue en ese instante que comprendí por qué a veces ella decidía quitarse el preservativo. Estaba esperando un hijo de su ex y buscaba que yo creyera que el bebé era mío. Decidí que debía poner un alto a la situación y le expresé mi deseo de detenernos. Ella, aunque un poco reacia, terminó confesando que efectivamente estaba embarazada y, para mi alivio, corroboró que su ex era el padre. Al final, gracias a la fortuna, no había contraído nada, pero estuve al borde de asumir la paternidad de un niño que no era mío. Estuve chateando con una chica encantadora en un sitio de swingers durante un par de semanas. Finalmente pudimos reunirnos y, en cuanto abrió la puerta, me di cuenta de que había caído en una trampa. No se parecía en nada a sus fotos, que eran bastante viejas. Pero, la verdad, estaba un poco pasado de copas como para decir algo. Así que decidimos tomar unas copas más y, al final, las cosas se pusieron intensas. Mientras estábamos en plena acción, perdidos en el momento, no me di cuenta de que la puerta del dormitorio se había abierto de repente. De repente, escucho una vocecita al lado de la cama. Era su hijo de 3 años, pidiendo un snack. Nunca me mencionó que tenía un niño. En ese instante, nunca había perdido una erección tan rápido.
Rápidamente inventé una excusa y salí de ahí como si el mismo diablo me persiguiera. Una experiencia incómoda. En ese momento tenía una novia, y una noche me llamó de la nada. Me comentó que su amiga estaba en su casa y que querían pasar un buen rato. En resumen, cuando entré a la habitación y vi a la amiga, la expresión de mi novia cambió por completo. Así que decidí cambiar de enfoque y fingí que había acabado. Mientras me iba, noté algo en la mesita de noche. Una billetera que pertenecía a un tipo que había estado en su casa la noche anterior. Para mi sorpresa, era de mi primo, quien luego me confirmó que también había aceptado la misma invitación la noche anterior. Esa noche, 3 relaciones se fueron al traste. ¿Te imaginas la tensión? Salí un par de veces con un chico que, la verdad, era muy atractivo y carismático, pero digamos que no era el más astuto del grupo. La primera vez que compartimos intimidad no fue lo mejor del mundo, pero siempre se merece una segunda oportunidad, ¿no? Así que, en nuestra siguiente cita, él decidió probar con un poco de conversación subidita de tono, pero en medio del acto, su frase fue: "Te voy a hacer sufrir de una manera inolvidable". Imagínate, solo pude contenerme para no responderle: "Alguien más ya lo hizo antes que tú". Obviamente, no hubo una tercera vez. Qué manera de echar a perder el momento. Tuve un amigo de un amigo en mi departamento un día. Tomamos un poco de vodka con jugo de naranja. Era divertido, encantador, tenía el cabello largo y hermoso, incluso recitó algo de poesía, lo cual me impresionó porque, seamos sinceros, en ese momento solo tenía 19 años y no era muy astuta. Terminamos teniendo un encuentro, no fue el mejor pero tampoco el peor. Pero lo que realmente me dejó marcado fue lo que vi a la mañana siguiente. Cuando desperté, lo vi. Sus uñas de los pies eran un desastre. Literalmente parecían sacadas de 2 tontos muy tontos, no estoy bromeando. Tenían por lo menos 5 centímetros de largo, curvadas y amarillentas. Y todavía me estremezco al pensarlo, casi 20 años después. Había una pareja en la universidad que se rumoreaba que organizaba fiestas en su departamento, y de las buenas. A decir verdad, no parecían el tipo de personas que harían algo así, así que decidí investigar un poco y le envié un mensaje al chico, preguntándole cuándo iba a ser la próxima fiesta. Una semana después, ahí estaba yo, un poco tomado, disfrutando de la fiesta en el balcón. Pero, de repente, me di cuenta de que estaba atrapado, sin forma de escapar. En la sala estaban la pareja y otro chico teniendo una fiesta un poco más privada. Pueden imaginarse lo incómodo que fue tener que pasar junto a ellos mientras intentaba hacer mi mejor esfuerzo para no quedarme paralizado de la vergüenza. Sin duda, la peor noche de mi vida.